Nueva tragedia en los Estados Unidos. Dos niños han muerto a manos de un nuevo tirador dentro de una iglesia mientras rezaban. Un nuevo episodio de violencia que desata una gran crisis que sigue existiendo en los Estados Unidos y que va más allá de episodios aislados. Hay todo un tema detrás de esto, desde valores familiares hasta cómo están enfrentando los gobiernos locales la violencia y el crimen. Estamos frente a esta nueva situación que enluta a los Estados Unidos, nuestras oraciones con esas víctimas, pero tenemos que analizar siempre en detalle cuáles son las causas subyacentes de lo que está sucediendo. Nosotros como americanos hispanos que vivimos en este país somos partícipe de todas estas situaciones y tenemos que adicionalmente que reforzar nuestros valores familiares y nuestros entornos, tenemos que analizar lo que está sucediendo en nuestras ciudades para dirigir nuestras acciones a que esto cambie. No puede ser ni podemos seguir nosotros del lado de la historia en el cual se permita que algunos locos como este estén quitando la vida de nuestros ciudadanos y que adicionalmente muchas ciudades terminan siendo cómplices porque no ponen mano dura a las pequeñas acciones que hablamos la vez pasada, como las ventanas rotas. Vamos a analizarlo en detalle el día de hoy para que ustedes mismos puedan tomar acción dentro de su comunidad y le demos por fin un paro a todo esto que está sucediendo respecto a los tiroteos y las muertes de inocentes. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, su encuentro con la realidad de Estados Unidos completamente en español. Siempre nuestra misión fundamental es ir recabando cada uno de los detalles, lo que ocurre en el país. Tratamos entonces de darle un poco más de profundidad, brindando elementos distintos en el diálogo en español aquí en Estados Unidos para que ustedes y nosotros como americanos hispanos podamos entender mucho mejor lo que pasa en el país y podamos entonces tener una opinión formada para poder discutirla en público y adicionalmente tomar decisiones inteligentes a la hora de votar. Como bien dices, Gabriel, aquí hay dos temas fundamentales. En primer lugar, el tema de cómo se organizan las policías locales para hacer frente a la violencia en sus calles. Y este caso en particular habla de eso porque en Minneapolis, en donde ocurrió este incidente, se han tomado una serie de decisiones muy desacertadas en esta materia y lo vamos a explorar el día de hoy en el video. Pero adicionalmente está el tema de cómo se ha venido permitiendo una cantidad de lo que podrían ser excesos en algunos ciudadanos que quizás porque son minorías, porque tienen una inclinación sexual distinta, porque tienen algún tipo de discriminación, se han sentido con el privilegio de poder entonces violar los derechos de otros porque ellos simplemente han sido marginados o maltratados de alguna manera por la sociedad. Eso comienza a permear y adicionalmente ellos se dan personalmente permisos adicionales que hacen que se cometan este tipo de actos y donde se desdibuja por completo el tema familiar, de los valores, comienzan adicionalmente a abrazar un discurso de odio, en este caso en particular, en contra de Dios, de Jesús, de la iglesia, de los niños, de la familia. Vamos a explorar estos dos temas a continuación que son sumamente importantes. No sé con cuál de ellos quieres comenzar, Gabriel. Yo creo que deberíamos comenzar, Gaby, justamente con lo que sucedió el día de hoy, donde este tirador que tuvo una aprobación de transexualidad, adicionalmente cambió legalmente su sexo, cambió su nombre, y vemos justamente lo que tú dices, ese mensaje de odio, ese mensaje de privilegios adicionales. Me encantaría dar como los hechos de lo que sucedió, un poco cuáles. No el hecho noticioso porque ya la conocemos, lamentablemente fallecieron 2 niños de 8 y 10 años, adicionalmente hay 2 más en estado crítico, 14 heridos, más todo lo que trauma a la población estos hechos. Pero sí un poco cómo él preparó, cómo él se presentaba ante la sociedad en sus redes sociales y lo desviado que esto podría llegar a ser. A mí me llama la atención esto, Gaby, sé que lo vas a presentar ahora, pero me llama la atención cómo
el círculo cercano, por eso lo decía al principio, no hace alerta de lo que está sucediendo. Yo creo que nosotros como comunidad hispana, apenas tengamos un familiar o apenas sabemos que algún amigo tiene una inclinación de este tipo, nos involucramos mucho más en lo que podría estar sucediendo. No es normal todas las conductas expresadas a través de redes sociales de una persona como esta, y muchas veces se culpa al gobierno directamente, pero es casi imposible poder controlar todas las rutas de las redes sociales, saber lo que está, saber lo que se publica, cómo se publica y que poder accionar para detener esto. Creo que los círculos cercanos son los primeros que tienen que reaccionar. Vamos a ver un poco este contexto y sobre eso podemos ir comentando. Sí, Gabriel, yo quiero en principio compartir contigo uno de los videos. Hasta ahora ni las autoridades ni familiares han confirmado de que este video efectivamente haya sido producido por el tirador de Minneapolis y si efectivamente se trataba de un manifiesto. Incluso ya han asegurado que fue borrado. Las autoridades se referían al video y decían que se está investigando el supuesto manifiesto y que había sido borrado. Pero por poner una abreboca a eso que tú dices, al contexto, si acaso cuando ya se confirme esta información, entender entonces lo que pasaba por la cabeza de esta persona independientemente, y queremos hacer aquí la aclaratoria de lo que podría ser su orientación sexual o incluso que haya tomado esta decisión de pasar de ser un joven a una mujer. Pero aquí vemos conductas que van mucho más allá, que van desviadas y que adicionalmente van a un discurso de odio. En primer lugar, usa una cantidad de caras como esta, también coloca a Jesús frente a un blanco, matizando así o reafirmando entonces lo que posteriormente haría el día de hoy, que es justamente atacar a una iglesia católica. Dentro de sus escritos, como te digo, va haciendo críticas y targets a personas específicas y vemos cómo empieza a hablar de todas las municiones que tiene, de todas las armas que tiene, glorifica a algunos de los tiradores en la historia de Estados Unidos. Y adicionalmente, otra de las cosas, ahí ven, por ejemplo, la imagen de Jesús, que luego coloca en un blanco. A partir de allí vemos cada uno de los cartuchos. Él utilizó al menos 3 armas de fuego y en cada uno de los cartuchos tiene diversos mensajes. La mayoría de ellos de odio, con groserías o ¿dónde está tu Dios? Imagínate, atacó a unos niños en una iglesia, Gabriel, y él justamente quería que esos niños acaso se respondieran esa pregunta, ¿dónde está Dios? Yo vengo, te disparo y no hay nadie que te proteja. Él pretendía eso para justamente poner en entredicho la creencia de Dios. Adicionalmente, dentro de cada una de estos dichos, hay una en particular en donde ya hace un mensaje político dirigido directamente al presidente Donald Trump. Lo voy a tratar aquí de colocar rápidamente, en donde en lo que sería la mira de una de las armas dice matar a Trump ahora. O sea, pone kill Trump now. Creo que es en esta mira, ahí lo vemos. Aquí en chiquito, kill Trump now. Sí, es increíble, Gaby, y lo que hablábamos es que el mensaje que se ha dado por muchos años de libertinaje, ¿por qué no hablamos de libertad? Creo que es libertad es tener un libre albedrío, pero ayudando al prójimo, sabiendo que vivimos en comunidad, sabemos que tenemos una responsabilidad social, familiar, personal, y otra cosa es el libertinaje y decir tú puedes hacer lo que quieras, tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueño totalmente de tus decisiones y no ponerle un freno a esas decisiones. Lo que se hablaba, yo te lo decía antes de que empezáramos a grabar y un poco en la visión que han tenido algunos de los medios de comunicación que estaba ligada directamente a transexualidad, etcétera. Yo digo, es que no se trata de que pueda ser transexual o que pueda ser hombre o que pueda ser mujer o que pueda ser un sacerdote o que pueda ser un pastor. No es el hecho. El hecho es observar
que tu creencia, que tu pensamiento, que tu valor va sobre el valor de los demás. O sea, yo puedo entender que yo no soy un fiel creyente de Jesucristo, pero eso a mí no me da derecho a eliminar a toda aquella persona que no siga mi ideal. Y es una de las cosas que ha pasado en el mundo y lo sabemos, el discurso de odio contra los musulmanes, y entendemos que muchos de los musulmanes son personas que están en nuestra sociedad, que son nuestros vecinos y que son excelentes personas. O sea, no se trata que porque tú estés en una corriente realmente tú no seas bueno. Ese libertinaje, ese decir tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueño de todo de lo que está y que tus padres te tienen que respetar porque tú eres así. Entonces yo como padre no puedo decir mi hijo colecciona armas o mi hijo tiene mensajes de odio. Entonces eso no, porque tú te estás metiendo en mi privacidad, está llevando a todo esto. Creo que ¿dónde termina mi derecho a ser libre y dónde comienzan el derecho de los demás? Creo que esas barreras se han roto, necesitamos y creo que de cierta manera hay en estos momentos autoridades, hay en estos momentos religión que están tratando de que esto se acabe y de unir un poco y decir, aquí lo que necesitamos es unirnos como país, unirnos dentro de las religiones, dentro de la libertad de culto, pero la libertad de culto no significa odio al culto. Significa que cada quien puede ser libre de profesar su culto. Por poner un ejemplo, retirar por completo la religión de las escuelas, para mí es un error en general. ¿Por qué? Porque yo puedo dar la religión y puedo dar la libertad de que tú participes o no, pero sabes que eso existe, sabes que hay unos valores, porque en general toda religión, cualquiera que sea la religión, está llena de valores y de buenas maneras de accionar ante el prójimo, ante el amor, ante un Dios. O sea, de cierta manera, creo que ese dejar que tú decidas, incluso dejarlo a edades tan tempranas, termina en hechos como este, donde ese muchacho evidentemente tenía unos trastornos mentales muy, muy, muy graves y toda la libertad que se lo dio termina en una desgracia. Sí, quería rápidamente, voy a volver a colocar la pantalla, que ustedes vean entonces algunos de los otros dichos. Este es el joven, hablan de que tiene unos 22, 23 años de edad. Adicionalmente aquí hay algunas de las imágenes de lo que fue este video que les acabamos de compartir y que está siendo reseñado. Aquí lo veían antes de transicionar hacia una chica y vemos esta fotografía. Y ahora te voy a compartir otra de las imágenes, son 30 segundos, en donde adicionalmente él confiesa entonces su deseo de quitarse la vida, pero sobre todo con un odio extremo. Y lo que dicen es que el dibujo que está pintado allí ven una cruz, era justamente su plan de atacar una iglesia. Lo que dicen es que su madre trabajaba justamente relacionada a esa escuela, que tenía una iglesia cercana a su casa, y no sabemos entonces si las sillas de esa fotografía forman parte entonces de su plan de asesinar a estos pequeños que apenas volvían a clase. Ves la hazaña y dice, quiero matarme, quiero matarme. Realmente una conducta psicótica que, como tú bien dices, Gabriel, hasta dónde como padre, como tío, como abuelo, no te puedes dar cuenta de que él está transitando en un tema que va más allá del tema de su sexualidad o de la identificación y cómo quiere ser identificado con las personas. Aquí, adicionalmente, vemos un tema antivalores, lo que te digo, cero Cristo, cero Dios, obviamente odia a los niños, aunque pone en uno de los cartuchos for the kids, o sea, por los niños. Adicionalmente intenta hablar español, Gabriel, que también me llamaba mucho la atención, decía algo así como, vivimos en una sociedad, o sea, realmente algo muy, muy diverso y muy oscuro lo que transitaba este joven. Adicionalmente, tiene otro de los discursos, porque pareciera que todo como que se entrelaza, y por eso también me preocupa entonces el tema del discurso del odio y de la polarización. Y aquí podríamos hablar de un lado y de otro, pero en el caso particular de este muchacho estaba influenciado por unas ideas de un solo lado, de
mejor no religión, libertinaje a lo que dé, y adicionalmente este joven, según otro de los manifiestos que están reseñando en los medios sociales, era contra los judíos. Él hacía como reflexiones sobre la masacre y decía: los sucios judíos sionistas. Lo escribía entonces en un diario y fantaseaba entonces con poder asesinarlos, en parte de lo que sería ese diario que les mostramos a continuación. Gabriel, yo creo que, bueno, que se trata de un debate absolutamente necesario, válido. Yo creo que tú apuntas a un punto fundamental. No se trata del tema trans, aunque está inundado de lo que sería el análisis específico de esas decisiones que toman los individuos en las redes sociales. Eso está en las redes sociales y se está dando desde esa manera, pero yo creo que tú lo edificas de una manera mucho mejor. No se trata de transicionar hacia un sexo u otro, sino cuando transicionas a no tener valores, a no respetar el derecho de los demás, a odiar de la manera en la que este hombre expresa su odio, en donde adicionalmente para él no existe ni la niñez, ni la familia, ni la paz de una comunidad. Yo creo que sí hay que reflexionar sobre esto y sobre todo también sobre el tema mental. Aquí hay muchas personas con temas mentales profundos y esos temas no están siendo abordados y nunca han sido abordados de la manera correcta. No han sido abordados, Gaby, y quiero hacer un comparativo, puede ser un comparativo un poco fuerte, pero hay sociedades como Japón en las cuales también hay muchos problemas mentales, una de las sociedades con el mayor índice de suicidio, pero vemos como Japón, a pesar de que hay muchos problemas de salud mental, la gente no soporta la carga social, sea de trabajo, sea de estudio, sea familiar, pero no desemboca en odiar al prójimo y tratar de aniquilar a la mayor cantidad de personas. Yo entiendo que él estaba una especie de salvando a los niños de no ser llevados a esas religiones que él criticaba. Y de cierta manera es lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, adicionalmente a tú tener tu condición y tú decir yo no quiero seguir existiendo por las razones que sean y que hay que ayudarlos, ellos adicionalmente tienen como un dote de salvador y pensar yo adicionalmente quiero llevarme vidas conmigo para que este mundo esté más limpio de la forma que ellos lo ven. Entonces, de cierta manera, Gaby, creo que hay mucha influencia en todo esto, de muchos factores sociales, pero sí escuela y familia son altamente responsables, que hay que tener responsabilidad frente a nuestros personas cercanas, profesores, maestros, uno lo ve como padre, tú lo ves como madre, yo como padre, que ahora las escuelas se involucran mucho menos porque es un problema. O sea, pensar hablar de que el niño tiene un problema, de que tiene una dificultad, entonces, no, es que los derechos de mi hijo, el maestro no puede decir que, etcétera. Y entonces al final es una sociedad donde nadie se quiere involucrar con nadie y termina deshumanizando y este tipo de cosas. Adicionalmente, la otra parte que queríamos comentar es como Minneapolis se ha convertido en un centro de no nos interesa la sociedad y sálvese quien pueda. Estábamos revisando cifras de lo que está sucediendo en Minneapolis y teníamos cifras, por poner un ejemplo, en las últimas 24 horas, Minneapolis ha tenido 6 tiroteos aislados, incluyendo este de la iglesia. En 24 horas. 6 en 24 horas. Este de la iglesia, donde mueren los 2 niños, más 17 heridos en total. Un tiroteo al lado o cerca de un high school, donde hubo un muerto y 6 heridos. Un tiroteo en un barrio donde hubo un muerto y un herido. Un incidente en el centro de Minneapolis, donde no se reportaron muertos ni heridos, pero hubo tiroteo. Y adicionalmente 2 tiroteos en la calle Sur y en la calle 15, etcétera. Es decir, una ciudad plagada de violencia. Estamos viendo como 6 incidentes de violencia con armas de fuego. La gente dice, bueno, es posible, se están matando, eso puede ser problemas entre bandas, entre personas o lo que sea. Señores,
Esto responde a que a partir de la muerte lamentable de George Floyd, porque al final sí sabemos que puede haber un exceso policial, pero ellos tomaron la decisión que como era muy complicado tener una policía, porque había que responsabilizarse de los actos que cometía uno o dos policías que se pueden exceder en sus funciones, ellos fueron sacando la policía de circulación, así, no hay funcionarios. Estamos hablando de que para el año 2019, Minneapolis tenía 920 agentes de policía. Para el 2025 tiene 583. Es correcto. 583. O sea, ellos atribuyen es que aquí nadie quiere ser policía y ellos tuvieron que jubilar policía y que es muy difícil el reclutamiento. En una ciudad donde tú sacas el 36% de tu plantilla policial, ¿en qué se va a traducir? En libertinaje, en que la gente sabe que un tiroteo no tiene mayor consecuencia, que la policía no llega, que no hay mano dura contra el crimen, que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer porque la policía o el Estado no tiene presencia y terminamos llegando a la teoría de las ventanas rotas. Esto es lo que estamos viendo, esto es parte de algo orquestado o no orquestado, pero el Estado y la fuerza sobre el crimen tiene que existir, así como es lamentable que la sociedad, la escuela y los padres no pudieron poner freno sobre este muchacho con todas sus desviaciones, tampoco es posible que el Estado no pueda poner freno sobre la circulación de armas de fuego y aquí nos ponemos del lado nuevamente de la administración Trump, es decir, esto estaba sucediendo en Washington, D.C., se pone mano dura y esto sale de las calles. Sacamos las armas, sacamos criminales, retenemos, generamos una presencia y el que está robando se le hace tan difícil robar que o se va o tiene que empezar a trabajar. Lo mismo pareciera que debe hacerse en Minneapolis. Sí, las políticas socialistas que se están aplicando aquí en Estados Unidos están lesionando a sus ciudadanos. Ellos en esa ciudad gritaban a viva voz, defund the police, quitémosle todos los recursos a la policía. Incluso llegaron a hacer, Gabriel, un referéndum para crear lo que sería un instituto, un departamento de seguridad comunitaria. Obviamente, nadie quiso eso. Bueno, un grupo sí, que justamente comulgaba con estas ideas socialistas, pero de manera contundente y mayoritaria votaron que no y quisieron que permaneciera la policía. Y ojo, vale la pena acotar que una gran mayoría de esos votos a favor de cuidar y que la policía permaneciera fue de algunos ciudadanos afroamericanos, Gabriel. Es decir, 75% de los afroamericanos votaron por conservar la policía. Bueno, imagínate, pero ellos van calando en esas ideas y avanzan y retroceden. También en San Francisco hemos visto como todas estas políticas socialistas lo que han es traído resultados terribles. Quizás no hacemos el mismo link del tema socialista como lo vemos en América Latina, pero es exactamente el mismo camino, solo que toma atajos distintos. Pero a fin de cuentas es buscar que los ciudadanos estén más indefensos, que no se puedan defender y cuidar a sí mismos, que la policía realmente no ejerza un control ciudadano, que se implemente el caos, que reduzcan las penas. A fin de cuentas, Minneapolis es uno de los pequeños laboratorios. Recuerden que el actual gobernador de allí fue la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, es decir, ese gobernador que tiene esa ciudad en ese estado y en ese estado de deterioro, estuvo a punto de ser tu vicepresidente y eso lo tienes que tener muy claro. Este tipo que le quitó no sé cuántos, más del 33% de la policía, de 920, en algún punto 36%. Llegaron a tener 170. Gaby, bajaron en 82% las tickets de tráfico del 2019 al 2025. Exacto. Ahora ahí no precisamente porque estén manejando mejor. Evidentemente es porque no hay control. Ya no tú te puedes imaginar cómo se traduce eso en violación de normas de tránsito. Si yo sé que antes me ponían 100 multas y ahora solo ponen 18, ya es muy frecuente, va a ser llevarme una luz, parquearme donde sea, ir a exceso de velocidad, tener el carro en malas condiciones.
Eso es lo que sucede. El alcalde habló en el mes de mayo dando la buena noticia de que la policía había incorporado 28 nuevos agentes. Es Imagínate, decir, 28. 588 eran en total. Por 28 agentes se comunica y dice que es un buen punto porque estamos mejorando. Después, lo mismo que Washington, de ir a 920, bajar a 500 y luego decir, bueno, metí 28, es lo mismo. Es como decir, se está solucionando el problema. Señor, si yo peso 400 libras y rebajo 50 libras, no quiere decir que ya no tengo un problema de obesidad. Quiere decir que estoy mejorando, pero no es que se acabó el problema de obesidad. Esto es lo que está sucediendo en la sociedad de Minneapolis. De ahí tenemos las consecuencias donde 2 niños pagan y donde deben estar pagando muchos otros niños, Gaby. Lo que pasa es que no lo vemos reflejado en una sola acción de un solo tirador con toda esta cantidad de odio. Pero en estos tiroteos diarios que deben existir en la ciudad, te aseguro que sobre todo muchos adolescentes deben estar perdiendo la vida o quedando seriamente lesionados porque al final son los más vulnerables siempre en estos procesos de violencia que desencadena. Esperemos que este gobernador, este alcalde y estas demócratas que están al frente de esta población, este territorio, entiendan lo que está sucediendo, pidan la ayuda federal que se necesita y corrijan lo que tiene que ver con valores serios, valores realmente que no importa tu condición sexual, no importa tu condición racial, no importa tu condición de cualquiera que sea. Lo importante es que tú respetes valores, respetes al prójimo y sepas que debes vivir en comunidad y en progreso. Ir hacia el frente, trabajando, educándote y siendo mejor ciudadano cada día. No haciendo lo que te dé la gana, porque al final te dejo hacer lo que te dé la gana para que votes por mí, porque yo soy el que te permito traficar drogas, ser violento, hablar mal de las religiones, matar, no funciona de esta manera. Allí, con la policía de Minneapolis, lo que había que hacer era más funcionarios, más educación, más entrenamiento y enseñar que efectivamente no deben haber metodologías de exceso, pero que adicionalmente la población sepa que hay respeto, hay autoridad y hay ley y que no se puede hacer lo que se quiera hacer. Y que no hay impunidad adicionalmente. Bueno, hasta aquí nuestro podcast de América Hispana. Como siempre, te pido que nos regales un like. Yo estoy casi segura que en muy pocas ocasiones ves, por ejemplo, estas dos aristas completamente distintas sobre este tiroteo. Seguramente tú vas a los medios en español tradicionales y nuevamente están hablando del debate de las armas, de que, el tema antisemita. Aquí te dimos una visión completamente distinta del tema de los valores, del tema de la inseguridad, de cómo se están desarrollando esas políticas. Te dimos evidencias, te dimos adicionalmente imágenes inéditas. Tú tienes que formar parte de América Hispana. Compártelo con alguien, regálanos el like, que esa es la única manera que otra persona pueda recibir nuestro buen contenido que hacemos a diario. A las 7 de la noche, como siempre es la cita, de lunes a viernes aquí en América Hispana. Gracias, Gabriel, y gracias a todos. Así es, que tengan muy buen día.